Bueno, en los patitos vamos a tratar Stargate Orígenes. Es una película, una serie de una temporada y 10 episodios. Tal vez sea ambas. Y en teoría está metido dentro del esquema de SG-1 y de la franquicia de Stargate. Pero es un ejemplo respecto de cómo se maltrata el producto, a pesar de que técnicamente está inserto dentro de la celebración de los 20 años de la serie, que comenzó en 1997 y parece ser que la San Diego Comic Con de 2017 se publicitó el hecho de que se iba a hacer este producto. Seguramente es la ocasión perfecta a la hora de establecer la idea de que no es el continente lo que está mal, sino el contenido. Porque nos podemos encontrar, y aquí hemos tratado de The Office, la serie de comedia, la versión estadounidense, no el ámbito británico original, que tuvo también series web a la hora de expandir lo que era el lore de la producción. No es el hecho de que en principio sea una serie emitida en internet. No es el hecho de que tal vez la categoría de los medios implicados no sean los mismos. No ya de la película original, sino también de SG-1, de Atlantis o de Universe, sino el hecho de que lo que se cuenta entra en contradicción respecto de lo establecido en la película, en Atlantis, en Universe y en SG-1. Esta es una parte importante, el tema de la narrativa, cómo se cuenta es importante, sí, pero lo que se cuenta, lo que se transmite, es igualmente importante a la hora de que todo tenga una cierta coherencia, sobre todo teniendo en cuenta que en principio la narrativa debe ser compartida y la figura de Catherine Langford es importante como la base fundamental de la trama que va desde el momento en 1928 que se descubre en Giza, en las extrarradios del Cairo, en Egipto, lo que supone el Stargate y las losas que están para descubrir lo que Daniel Jackson acabará en la llamada época actual, en 1994, cuando se publica la película de Roland Emmerich y Dean Devlin, perdón. David es el nombre del músico, David Arnold, que si no recuerdo mal. Y que su sonadilla, por ejemplo, recuerda The Last of the Dogmen, ¿no? Película de 1995, precisamente un año después de esta película de Roland Emmerich, Stargate, que no tuvo una continuación porque Roland Emmerich prefirió hacer otros proyectos. Pero unos años después llegó como serie SG-1, esas 10 temporadas. Recuerdo la explicación que se dio en ETV, en el telediario, las noticias. Pero bueno, eso es desviarme respecto de lo que estoy tratando de comentar acerca de ese trasfondo. Sobre todo teniendo en cuenta de que, por un lado, tenemos la situación respecto del material fuente, la película, transitando buena parte de los elementos que luego desgranaré acerca de lo que vemos en la película y lo que aquí se transita, a pesar de que no tenga sentido porque en teoría es una precuela. Y el hecho importante de que tenemos nazis en Egipto en 1938, 10 años después de 1928, cuando se produce el asunto de el inicio de la película. Estamos hablando de Raiders of the Lost Ark, otra vez, 1981. Esa película ya se ha hecho. Indiana Jones, con Salah, en Egipto, explorando, a ver dónde está Tanis, con un nutrido grupo de nazis, con correajes y todo esto, en Egipto, donde cierto es que tiempo después de la Segunda Guerra Mundial estará el Rif Farouk, pero seguirá siendo un lugar semiprotector por parte de los británicos, con lo cual resulta alucinante e increíble que alguien pueda pensar que en Egipto, donde enseñoreaban los británicos, estuviera. Pero es que eso lo vemos a la película de Steven Spielberg. Con lo cual, volver a esos relatos
resulta ciertamente curioso, a pesar de que poca previa a la Segunda Guerra Mundial, nazis, con Stargate, pues en principio el asunto tendría que funcionar como un tiro. Fantástico. Pero no. No, no. Por lo menos en la parte narrativa no tiene el menor sentido. Eh, Cuando nos encontramos con esta situación en la que eh, al final pareciera que es como esta, esta situación de Wonder Woman 1984, que contradice la película de la propia eh, Gal Gadot del año 2017, aquella en la que va a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en donde dice que ha estado mucho tiempo, bueno, cuando en el momento presente con la Trinidad, Superman, Batman, dice que ha estado mucho tiempo fuera de los círculos humanos. eh, Luego nos encontramos con ciertamente la contradicción respecto de lo que supone Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins. Eh, Son elementos que contradicen el lore del personaje y revelan no tener ese marco cuidado a la hora de, por ejemplo, precisamente, tal vez copien de esa película de Patty Jenkins de Wonder Woman, aquella que tenía reminiscencias respecto de lo que suponía la presencia primera de Wonder Woman Gal Gadot en la película Batman v Superman, que es una presencia imponente, con momentos pictóricos, como ese momento en el que Superman está caído, ¿no? Y al lado está Batman y Wonder Woman. Es prácticamente como un cuadro. Es algo maravilloso. Pero no estamos para hablar de Wonder Woman, sino del hecho de que Wonder Woman tiene su capitán inglés, Chris Pine. Y aquí tenemos a la doctora Lanford con su capitán inglés. Igual es casualidad, pero digamos que estas casualidades a veces resultan curiosas, porque decía Raiders of the Lost Ark, Wonder Woman, presencia de las mujeres. Al otro lado nos encontramos con Ávidos, que en la película no tiene nombre, pero luego en SG-1 sí tiene nombre, porque descubren que no solamente está ese planeta, sino hay muchos más en la cosmogonía de el multiverso de los señores del sistema. Con lo que tiene detrás respecto de los antiguos, los creadores del sistema de puertas. Pero resulta ciertamente curioso porque en la propia serie nos habla de la señora Lanford, de Catherine, acerca de luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se trasladó el Stargate a Estados Unidos. Ahí tenemos al sucesor de futuro general O'Neill, sí, con el grado de general. Primero Carl Russell, luego el MacGyver original, en que en el origen familiar hizo ese tránsito en un barco en el Atlántico. Luego nos encontraremos con el señor Lanford, con esa realidad, en el mito de Tántalo, con ese descubrimiento donde Catherine va a ese lugar donde estaba con el ámbito de lo que supone. Pero recuerdo una cosa curiosa. Se decía que a comienzos de los años 40 se había abierto el, el Stargate. Pero luego se establece la idea de que se pasó el Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, ¿cómo podía abrirse? Porque se dice explícitamente que Franklin Delano Roosevelt tenía la idea de que pudiera ser un arma para contrarrestar a los nazis, no a los comunistas, a los nazis. Y en principio el arca estaba en Europa, en África, en Egipto.
Con lo cual, el material fuente ha sido prostituido, en cierta manera, lo cual ciertamente me duele, no como digo por el tema del continente, que puede estar bien y puede ser simpático, pero cuando es la producción el marco de la propia cosmogonía desde MGM, desde los que tienen el producto y no un servicio de los fans, un fan art que puede ser bonito, puede ser divertido, puede ser un homenaje al ámbito, o puede ser a través de una partida que luego es guionizada y establecido como elemento audiovisual por aficionados, pero esto no es el caso. Nos encontramos con, como digo, espejos respecto de la película. Incluso cogido el clip de lo que supone el comienzo en Giza en 1928 y a partir de ahí nos encontramos con padre e hija en Egipto 10 años después. Era una niña en 1928 y luego nos encontramos con que 10 años después es un adolescente, la madre no está por ahí y nos encontramos con que tiene dificultades respecto de las piezas que pueden encajar o no. Aparecen los nazis, parece que tienen una idea. ¿Cómo han conseguido ese elemento? Pues a través del colega que no se dice, pero es, como diría Noemí, una bichuela. Y en Alemania, en ese 1977-38, pues los están persiguiendo. Con lo cual le han robado lo que supone. Es que claro, 1938, Alemania, otra vez Indiana Jones. Y la tercera, sería la tercera, con Papa Jones, con el grial dibujado en su cuaderno, que en principio es descrito a través de ese relato de cuando es Indy joven y Papa Jones está en casa con los dibujos y luego se lo envía a sí mismo o a su hijo para que no lo tengan los nazis cuando él está en Venecia con esta muchacha. Ahí tener otra vez venido de Alemania un cuadernito que tiene ciertas similitudes resulta ciertamente enternecedor cuando se quiera establecer la idea de que es un producto 100% original. Abren el portal con un coche, con las pinzas puestas al sistema, lo cual ciertamente contradice con el momento de 1994 de la película, cómo es complicado el tema del ruido, de la resonancia, que aquí es algo, unos temblores, sí, pero no es tan grave como tener que meterlo debajo de Cheyenne Mountain, debajo del NORAD, en Colorado Springs. La idea, como digo, de que pareciera la serie de Lost, parece la isla de Lost, que en principio está perdida en no sé dónde, pero es más transitado que Central Park. Es alucinante, es increíble. En este caso nos encontramos con ese, en teoría, apertura original después de miles de años de haber sucumbido el régimen de Ra a la derrota, donde la humanidad, en este lado de la puerta, se liberó de la esclavitud. Ir al otro lado y encontrarse de, casualidad, hay casa habitada. Pero está una de las concubinas o churris de el señor Ra con un Harsisus. Un Harsisus que en principio cuando se elabora el SG-1 en la serie es a través del momento en el que un señor del sistema coge a la señora de Danny Jackson como la concubina, como es el personaje antagonista que se ve en la propia serie, el principal, que aprovecha esa desaparición de Ra para convertirse en un personaje importante dentro de los señores del sistema. Y bueno, pues ahí nos encontramos con una situación ciertamente curiosona en la que algo que está prohibido, como es esa herencia respecto de los Goa'uld y digamos que el legado respecto de conocer, de nacer con todos los conocimientos y todo esto,
que es tan importante, que está prohibido y olvidado en buena medida. Aquí nos lo presentan como si fuera ir a la tienda del barrio y coges una botella de whisky y haces un jarsisus. Bueno, es lo más fácil del mundo. Lo cual, en buena medida, también tiene ese razonamiento de... Son unas amazonas que están en el momento en el que Ra está combatiendo en otro lugar de la galaxia. Claro, ahí nos encontramos con la situación de... Ha ido con la nave. Porque claro, a través del Stargate se puede enviar pues, unos contingentes pequeños con un armamento más o menos ligero y no algo tan pesado como puede requerir con esas naves espaciales, sus rayos de la muerte. Con lo cual, para hacer la guerra hay que ir físicamente, como diría Darkseid, old ways, ¿no? El viejo modo de hacer la guerra físicamente, hay que ir para allá. Y estas especies de Bene Gesserit con sus secretos, con esta, la esposa de Ra, en principio está organizando una posible rebelión y por eso no tienen la posibilidad de hacer lo que consideren, a pesar de que está guardando el rancho hasta que vuelva el señor. Pero con sus secretitos de alcoba, por lo tanto ahí tienen esa debilidad, esa situación en el juego de espejos en donde la cosa está un poquito entrevarada, entremezclada. Pero, como digo, en ese juego de espejos nos encontramos a Kasuf, en el papel que luego hará el hermano de Shauri, con sus amigos. Aquí solamente tenemos Kasuf, que está en la tienda, que luego una tienda parecida es la que nos encontraremos en el momento en el que Daniel descubre que están sacando el mineral. Que aquí también está, pero con el nombre de la serie, no el nombre original que vemos en la película, que no tiene un nombre específico, sino será el Naquadag. Luego la evolución será el Naquadria. Pero aquí nos remitimos no a la película, sino a la serie. Tenemos un caso curioso en el que no nos tiene que decirlo, porque han pasado en dos veces. Ha habido dos aperturas de la puerta. Una primera con los nazis, en donde hay una Eva Braun, que Eva Braun, la de verdad, la concubina del acuarelista austríaco, estaba con Hoffman en el ámbito de lo que supone el tema de las fotografías, con lo cual se puede vincular, puede ser Eva Braun, a pesar de que no se diga ningún apellido. Eva hace el remedio respecto de Leni Riefenstahl con aquellos documentales. Vivió mucho Leni Riefenstahl con el Congreso de Nuremberg, los Juegos Olímpicos. Aquí sería un retrato más o menos como ella. Tiene dos soldados, el capitán, que, bueno, el capitán es miembro SS, jefe de ocultistas del Führer, lo cual resulta curioso porque la Ahnenerbe tenía una sección respecto de ocultismo que envía gente no solamente al Tíbet, sino también a Escandinavia y a otros muchos lugares en esa situación, digamos que complicada, pero que englobaba muchas más secciones a la hora de la búsqueda de ese conocimiento oculto. Aquí tenemos la realidad respecto de sociedades secretas que no se consideran, la sociedad Thule, por ejemplo, y muchas cosas que estuvieron vinculados al entorno no solamente de las SS, Heinrich Himmler, sino también al propio acuarelista austríaco. Ahí, en ese primer paso. Luego, acabarán pasando, después de que en ese primer paso ha pasado el papá de Catherine, el señor Lanford, y había ese conflicto previo respecto de que Catherine quería ir a otro lugar porque le van a quitar el negocio que tienen montado respecto a la perspectiva de qué demonios es eso que 10 años antes habían sacado de Giza. Ojo, en 1928 es justo antes de que en 1929 esté el crack de Nueva York y la ley de aranceles de 1930 que profundiza la crisis económica global,
hasta que se soluciona en parte con la elección de Franklin Delano Roosevelt de 1932-33 y luego el sacar a flote con el keynesianismo asociado a la Segunda Guerra Mundial. Así que es un momento complicado a la hora de financiar según qué investigaciones, según qué perspectivas, según qué elementos culturales, ya sea por ejemplo en el propio Egipto. La segunda entra el capitán británico. Recordemos, Egipto está en manos de los británicos hasta los años 50. Luego, finalmente, el rey Farouk será eliminado con Gamal Abdel Nasser y todo lo que vino después. Por ejemplo, la crisis de Suez de 1956. Y pasan en ese segundo tramo, cuando vuelven a abrir la puerta, con el colega egipcio, el nativo, que resultará pintoresco porque, como decía, cuando nos lo presentan junto con un aparente heredero de la tradición beduina, tuareg, ya en ese planeta, nos encontramos con esa situación en la que cuando en principio los que se pelean se desean, acaba acuchillándole, es el último que recibe la vara de Horus para tener la resolución de su problema de salud. Digamos que no hace falta que nos digan, nos expliciten, y lo hacen, explicitan. Pero ¿qué demonios hacéis cogidos de la mano? A una costumbre local. No, demonios, ya sabemos perfectamente que estos dos se van a enrollar. Pero con el trasfondo respecto de un par de guardias en la corte de Ra, en la película, que se nos establece la idea de que son estos dos, a pesar de las conveniencias del final de esta miniserie barra película a la hora de reorganizarla como película de 2 horas. Tenemos, por supuesto, un escenario que será distinto, luego se resolverá al final, con esas lunas configuradas como trasfondo para señalar que no es la Tierra, la situación con ese juego respecto del momento de llegada, de la situación respecto de esa tienda en medio de la nada, la situación respecto de que está Dulce, dicho en idioma local, con Kasuf. Son muchas casualidades que configuran un calco de la película. Lo cual ciertamente es alucinante porque en principio cuando uno busca ampliar el lore, busca a otras experiencias distintas y hacer otro elemento que no es transitar otra vez por la película, pero unas décadas antes de cuando se produzca los hechos de la película, con los previos, como ciertamente decir que el tránsito del espacio y el tiempo hace que la historia rime, pero por favor, es que esa película ya nos la han contado, y nos la han contado con bien, con Dean Devlin, con Roland Emmerich y con David Arnold en la película de 1994. Queríamos otra cosa distinta, y podían haber puesto otra cosa distinta. Una ingeniosa visión acerca de cómo los hijos y nietos del acuarelista austríaco querían el portal porque patatas, porque lo que se te ocurra, pero algo distinto, no el hecho de que vayan a ir exactamente al mismo planeta, ávidos, con los mismos ingredientes, con las personas que luego tendrán importancia respecto de la historia, pero con olvidos sistemáticos y voluntarios, porque llega Ra al final de esta película de Stargate Origins, la historia de Catherine, por supuesto acaba aplastando la rebelión de su esposa, pero a través de estos cacharros que hacen magia con la mente, esos que hacían sangrar las narices y reordenan el ámbito del cerebelo, nos encontramos con que a unos les olvida la mente, por ejemplo a esos dos amantes, pero con una cosa curiosa que hay que resaltar. En la película nos encontramos con esos dos, en teoría, amantes, con uno que es más o menos siríaco, y otro negroide, interpretado por Dig Junsu, que podría hacer una interpretación respecto de, por ejemplo, la batalla de Kadesh contra los
hititas, creo que recordar que eran, en donde Ramsés II dijo que había ganado, el otro también dijo que había ganado, y al final esas tablas llevaron a una situación de culto de propaganda a la hora de volver al Cairo y decir que él había ganado. Y bueno, no me pregunten mucho más, pero vayan poniéndome propaganda en donde yo aparezca muy bien y muy guapo. Pero digamos que también tenemos el tema de los nubios, que en un momento dado llegaron a tener dinastía propia en el ámbito de los faraones, con lo cual tendría cierta situación de razonabilidad respecto de ese origen, el entorno más o menos, y el tema nómada respecto del cuerpo que ocupa Ra, cogido 10.000 años antes de nuestra era, en un movimiento en el que nos encontramos con una escena cortada, porque si la hubieran puesto en el orden cronológico en el momento del estreno, entonces habría hecho un spoiler como una casa. Pero es interesante que en ediciones posteriores, que puede establecerse el hecho de que ya conocen el material fuente, pues está bien el hecho de poner esa escena cortada. Lo mismo que otras que tienen también su interés, que hablan previamente al viaje, porque la película original, el viaje llega bastante tarde, algo como uno pueda recordarlo, respecto de esos elementos ocultos y ocultados acerca de lo que se encuentran al lado o debajo de lo que es el Stargate en Egipto, y las losas de protección y todo lo que ha significado de restos de esa rebelión antes de enterrar el Stargate. Pero, como digo, también nos encontramos con cosas como el tema de la cueva, el tema del colgante, de Catherine Langford, el ojo de Ra, del hecho de que se diga que les tienen prohibido el tema de la escritura, lo cual está bastante más superficialmente tratado, porque cuando Shauri dice que no, solamente están dos, y lo dice claramente, cuando Kasuf en la película dice que no, montan un poco un show pequeñito, pero no, que esto está prohibido, aquí el Kasuf jovencito consiente mucho más fácil a la hora de, bueno, pues cuéntame cómo está el tema este, la escritura y todo esto. Eh, Ir a la cueva, en donde están los 7 símbolos. Eh, la idea de... Y se ve claramente respecto de ese ovalón, donde hay una parte de abajo que está preparada para ser destruida por Catherine Langford, lo cual resulta curioso, porque cuando Daniel va para allá y se encuentra con que hay los 6 símbolos, pero el séptimo está destruido, nos encontramos con que ha sido Catherine la que ha estado allí y ha roto el séptimo símbolo, y que luego será ese hecho de unir las lunas que en el refugio, en la otra cueva, será el amigo de el hermano de Shauri el que hará la unión respecto de esas 3 lunas como el punto de origen, el séptimo símbolo que les llevará de vuelta a casa. Es, como digo, transitar, poner otra vez la piedra para volver a trillar lo que ya está establecido en una realidad que, como digo, se deja ver, sí. Rompe el esquema del lore ya establecido, sí. Es la primera vez, probablemente no. Pero más allá de esto, cuando uno se adentra en una película como esta, que como digo, en principio fueron 10 capítulos de una serie web, lo importante no es los medios con que lo transmiten, sino el hecho de que con la idea de que cualquier producto Stargate va a ser acogido por los fans con fruición, no puede ser óbice a la hora de establecer un mínimo de exigencia a la hora de contar algo sustancialmente distinto. Sobre todo porque desde la película, con los productos que han ido posteriormente, también introduciendo a esa viejecita Catherine Langford, interpretada por otra persona que no es la de la película, con esa realidad respecto de tratar de rellenar los huecos que había entre 1928 y el 1994, de la época actual de la película, se han contado muchas cosas
Como por ejemplo también ese viaje a 1968. Eh, bueno, ciertamente ahí nos encontramos con toda esa realidad en donde parece que se ha abierto un montón de veces antes de que, en teoría, después de miles de años, se vuelva a abrir por primera vez en 1994, en la época actual, cuando Daniel Jackson acaba por reorganizar la escritura en el ámbito de la pizarra, y entonces el general West le da oportunidad de ver el cacharro en acción, y es cuando se abre por primera vez con ese muchacho con la gorra y el bolígrafo en la boca, que cuando se abre se le cae y parece un momento espectacular. Y ahí también volvemos a tener el asunto con el espejo de Catherine respecto de Daniel, cuando coge, mete la mano, alucina. Es que eso, muchos de esos gestos, muchas de esas realidades ya las hemos visto. Pero para servicio, fanservice, lo introducen prácticamente todos los gestos, todos los elementos, entre comillas, icónicos, nos lo presentan en esta película de Stargate Orígenes. ¿Es superflua? Sí. ¿Se deja ver? Sí. Ambas cosas son ciertas. Y es triste, ciertamente, que teniendo la oportunidad de haber hecho una visión de los orígenes, metiendo nazis, metiendo previos a la Segunda Guerra Mundial, digamos que no era necesario tener unos elementos elaborados a la hora de establecer, porque El hombre de la Tierra de 2007 nos demuestra que una habitación, unos actores, pueden hacer una historia enorme, magnífica, y poner a la gente en tensión. Con lo cual no es cuestión de medios, sino el problema es el material fuente, el material tratado, la historia que se quiere contar, el tema del guión. Ese es el problema con este producto, que no está acorde con lo que el lore, lo que la historia de fondo, la situación del multiverso Stargate ameritaba con esta oportunidad, a pesar de que sea una serie de 10 episodios luego reconvertida en película, ameritaba algo distinto, algo con otra profundidad, con algo innovador de verdad. No fanservice, no el establecimiento de volver a contar cosas que ya se habían contado y no entrar en contradicción con todos esos productos que los fans hemos visto y querido a lo largo de todos estos años. Esta es la reflexión acerca de Stargate Orígenes, que finalmente he podido ver a través de Amazon Prime Video. Bueno, pues aquí lo dejo. Y sin más, queridos patitos, Skerrick, Asco, Agur, Verbat, Betty, Helpean.